¿Sabías que en el corazón de Norteamérica existe una aterradora leyenda que habla de gigantes pelirrojos de más de 4 metros de altura? Estos seres, con una fuerza descomunal capaz de arrancar árboles y aplastar piedras con las manos, sembraron el terror en las antiguas tribus indígenas durante generaciones. Aldeas enteras desaparecían bajo sus pisadas, y los ecos de sus ataques quedaron grabados como el mayor desafío jamás enfrentado por los pueblos Ori. ¿Qué misterio rodea a estas criaturas? ¿Fueron solo un mito, o hubo algo de verdad en estas historias? Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de los gigantes Zitek, su feroz lucha contra los Paiutes y cómo esta guerra épica marcó para siempre la historia y la mitología de toda una región. Prepárate para adentrarte en un relato. En el amanecer de la historia norteamericana, una amenaza colosal estuvo a punto de destruir la existencia misma de los pueblos originarios del continente. Las leyendas sobre gigantes pelirrojos de tamaños y fuerzas asombrosos se remontan a una época en que el destino de tribus enteras pendía de un hilo. Gigantes de más de 4 metros de altura podían derribar árboles de cientos de años y romper piedras con sus propias manos. Su aparición marcó el inicio de una era de terror sin precedentes que buscaba apagar la llama de la civilización de los pueblos originarios, una civilización que había prosperado durante milenios. Los Paiutes del norte, que habitaban vastos territorios de lo que hoy son Nevada, Oregón y California, fueron los primeros en enfrentar esta pesadilla encarnada. Estos valientes guerreros eran numerosos y fuertes, pero frente a la imponente constitución y fuerza destructiva de los Zitek, eran como insectos. Cada encuentro con los gigantes dejaba una estela de devastación profunda, como si la misma tierra hubiese sido desgarrada por las garras de dioses enfurecidos. Aldeas enteras desaparecían en un instante, sus habitantes eran devorados o aplastados bajo los enormes pies de los invasores. Los gritos aterrorizados de los sobrevivientes resonaban por los valles y montañas, anunciando su inminente desaparición. La existencia misma de los pueblos originarios, su cultura y su sagrada conexión con la tierra, que había durado milenios, estaba a punto de ser borrada para siempre del continente. El primer encuentro registrado entre los Paiutes y los Zitek ocurrió durante una incursión en una zona remota e inexplorada. Un grupo de cazadores Paiutes, liderados por el experimentado Woboka, había salido de su territorio habitual siguiendo las huellas de un rebaño de ciervos. Al caer la tarde, tras montar un campamento, escucharon ruidos extraños que provenían del bosque denso. Woboka, conocido por su vigilancia, ordenó a sus hombres que permanecieran en silencio. Ante los cazadores atónitos apareció un gigante de más de 4 metros de altura, con piel pálida y cabello rojo ardiente. Según la leyenda, sus ojos eran brillantes y helados, y miraba a los Paiutes con una mirada cargada de oscuridad y malicia. Sin pronunciar una palabra, el gigante atacó el campamento. Su fuerza era enorme. Arrancaba árboles de raíz y los utilizaba como garrotes. Los cazadores Paiutes, aunque eran más numerosos, no tenían armas suficientes. A pesar de ello, lucharon con valentía. Un golpe del gigante provocó un rugido de dolor que resonó por todo el valle. Este acto de valentía permitió que algunos cazadores escaparan, aunque no antes de presenciar cómo 2 de sus compañeros eran capturados como si fueran animales. Los sobrevivientes, liderados por Woboka, regresaron a la aldea y narraron lo ocurrido. Al principio, muchos dudaron de su relato, pensando que el miedo o alguna planta alucinógena había alterado su percepción. Sin embargo, la desaparición de los cazadores y las heridas de los sobrevivientes fueron pruebas suficientes de que algo extraordinario había ocurrido. El jefe de la tribu, un anciano sabio llamado Numaga, convocó un consejo de guerra. En esta reunión se congregaron los guerreros más valientes y los chamanes más poderosos para discutir cómo enfrentar esta amenaza sin precedentes. Numaga, conocido por su sabiduría y visión estratégica, entendió que para esta batalla no solo se necesitaría fuerza, sino también astucia, paciencia y, sobre todo, unidad. En las semanas siguientes, los ataques a las aldeas se intensificaron. Asentamientos enteros fueron saqueados y sus habitantes asesinados o secuestrados. Las tribus descubrieron con horror que los gigantes no solo mataban por placer o por saqueo, sino que también consumían carne humana. Este descubrimiento terrible elevó el nivel de miedo y marcó el inicio de una lucha desesperada. Al comprender la magnitud de la amenaza,
Los Paiutes tomaron una decisión sin precedentes. Enviar un emisario a una tribu vecina, que tradicionalmente había sido su enemiga, para advertirles sobre el peligro que representaban los gigantes pelirrojos y proponerles una alianza contra ellos. Al principio muchas tribus no creyeron el mensaje y pensaron que era una artimaña para obtener ventaja en un viejo conflicto territorial. Sin embargo, a medida que los ataques de los Stek se extendieron más allá del territorio Paiute, otras tribus comenzaron a sentir la amenaza. Pronto los Paiutes se unieron a los Chohone, los Washoe y los Bannock para enfrentar a los gigantes. Esta alianza, nacida del miedo y la necesidad, se convirtió en un hito importante en la historia de los pueblos originarios de la región. Los primeros intentos de los guerreros por resistir a los gigantes fueron en su mayoría infructuosos. En una batalla especialmente sangrienta a orillas del río Toloka, las fuerzas combinadas de los Paiutes y los Shoshones fueron casi aniquiladas. Tras la derrota, los sobrevivientes se reunieron para compartir sus experiencias y conocimientos. Un guerrero de la tribu Bannock, llamado Positelo, observó que a pesar de su fuerza, los Sitek tenían una debilidad: sus ojos. Este descubrimiento, junto con la observación de que los gigantes se cansaban rápidamente tras largas persecuciones, se convirtió en la base de una nueva estrategia propuesta por Numaga. En lugar de enfrentarse directamente a los gigantes, los nativos comenzaron a usar tácticas de ataques rápidos y retiradas estratégicas. Conocían también el terreno, que podían tender emboscadas y desaparecer antes de que los gigantes pudieran contraatacar. Esta estrategia comenzó a dar frutos. En varias escaramuzas a lo largo del valle del río Humboldt, los nativos lograron emboscar a pequeños grupos de Sitek, enredar sus piernas con redes y dirigir lanzas y flechas hacia sus ojos. Aunque las pérdidas seguían siendo altas, los nativos finalmente comenzaron a infligir daños significativos a los gigantes. El clímax de la batalla llegó con el enfrentamiento entre Winnemucca y el líder de los Sitek, un gigante de casi 5 metros de altura. Winnemucca, mucho más pequeño pero increíblemente ágil, esquivó los golpes del gigante y, en un momento decisivo, clavó su lanza en el ojo del líder. Esto desmoralizó a los gigantes restantes, que intentaron huir. Algunos lograron alcanzar las balsas, pero al llegar a la orilla opuesta, los esperaba una emboscada. Los últimos Sitek se refugiaron en una cueva, hoy conocida como la Cueva de Lovelock. Los nativos rodearon la entrada de la cueva, apilaron juncos secos y plantas alrededor y les prendieron fuego. El humo y las llamas obligaron a los gigantes a salir, y aquellos que intentaron escapar fueron eliminados. Cuando el fuego se extinguió y el humo se disipó, dentro de la cueva solo quedaron los restos carbonizados del último gigante. La victoria fue completa. Los nativos, agotados pero decididos, realizaron una ceremonia de purificación en la entrada de la cueva de Lovelock. Chamanes de todas las tribus aliadas se unieron en cánticos rituales que, según las creencias, sellaron para siempre las almas de los gigantes en las profundidades de la tierra. Este ritual simbolizó el fin de una era de miedo y heroísmo, transformando a los pueblos originarios de la región. La cueva de Lovelock se transformó en un lugar sagrado. Cada año, los nativos realizaban ceremonias conmemorativas para honrar a los guerreros caídos y reafirmar la unidad que les permitió superar la amenaza de los gigantes. Estas tradiciones se convirtieron en parte integral de la cultura y la identidad de los pueblos originarios. Con el tiempo, la historia de los Sitek se entrelazó con otras leyendas y mitos locales. Los gigantes pelirrojos se convirtieron en símbolos del caos y la destrucción que amenazaban con desatarse sobre el mundo de los pueblos indígenas. Su derrota fue vista como un signo de la benevolencia de los espíritus y una prueba del poder del trabajo conjunto y la resiliencia. Sin embargo, algunos aspectos de la historia comenzaron a ser percibidos como meras fábulas. Arqueólogos e investigadores que estudiaron la región encontraron restos humanos de tamaños inusuales, pero la mayoría de los expertos los atribuyeron a anomalías de crecimiento y no a la existencia de una raza de gigantes. A pesar de ello, los defensores de teorías alternativas creen que estas leyendas contienen elementos de verdad. Sugieren que los relatos podrían estar basados en eventos reales y proponen que los gigantes podrían haber sido una rama extinta de la evolución humana, o incluso seres ligados a la mitología antigua.
Independientemente de su origen, esta historia tiene un significado que trasciende los debates arqueológicos. Nos recuerda la valentía, la fortaleza y la importancia de la unidad frente a las adversidades más aterradoras. Es un legado que inspira a preservar la cultura, las tradiciones y el espíritu de comunidad que definieron a los pueblos originarios. Finalmente, esta historia nos deja con una pregunta intrigante. ¿Y si las leyendas sobre los gigantes contienen más verdad de la que imaginamos? Quizás nuestra historia está llena de páginas olvidadas que aún esperan ser descubiertas. Los gigantes pelirrojos podrían no ser solo un recuerdo del pasado, sino también una clave para desentrañar los misterios del mundo. Si esta historia te ha atrapado y quieres seguir explorando los secretos del pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí continuamos descubriendo mitos, leyendas y hechos poco conocidos de la historia. Tu apoyo nos permite abrir nuevos horizontes y compartir contigo los relatos más fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio.